Colin recibió una llamada telefónica que le decía que había ganado el premio de lotería de la Liga Escocesa, ¿sí? de Escocia, y ganó básicamente 161 millones de libras, algo aproximadamente a 208 millones de dólares. Y te quiero decir, eso es una gran cantidad, y para entender o poner en perspectiva esa cantidad, imagínate si durante 25 años tú te fueras durante un mes a la isla más impresionante del mundo, un mes, y que tuvieras mayordomos, toda la comida del mundo, llevaras invitados, rentaras tu avión todos los meses, o rentaras un avión todos los meses para que juntamente con toda tu familia te fueras una semana cada mes a pasear, tener los autos más elegantes, vivir en el lugar más caro. Ni aún así en 25 años gastarías ni el 4% de ese premio. ¿Y sabes lo que hizo Colin Weir con esto? Pues básicamente adquirió el 55% de las acciones de un club de fútbol escocés llamado el Partick, y básicamente dijo: voy a dar estas acciones, las voy a regalar a los fanáticos más emblemáticos de este club. Pero pasó algo. Según la esposa de Colin, el matrimonio comenzó a morirse después de que ganaron la lotería. Las cosas cambiaron. Las cosas no iban bien entre ellos y el resto de la familia. Y después de 38 años de casados, se divorciaron. Murió muy enfermo, alejado de su familia, eso sí, muy querido por los aficionados de este club. Y esto nos recuerda lo que Jesucristo dijo: ¿qué beneficio obtienes si ganas el mundo entero, pero pierdes tu propia alma? ¿Hay algo que valga más que tu alma? La semana pasada estuvimos enseñando que una de las cosas más importantes que tú y yo podemos tener en esta vida es claridad de hacia dónde vamos, cuál es el propósito por el cual vivimos. Y estábamos mencionando de que si vivimos para nosotros mismos, nos vamos a frustrar. Así que es importante venir y pensar en los demás. No se trata de nosotros, se trata de los demás, cómo yo puedo servir a las otras personas. Y una de las mejores maneras en que tú y yo podemos servir es llevar a las personas a conocer de Jesús. Estábamos conversando la semana pasada de que eso de venir y decirle a los amigos: ven, conoce a Jesús, comprueba que lo que Él dice es cierto. Esa es una de las mejores cosas que tú y yo podemos hacer. Por ejemplo, Jesús invitó a Andrés. Andrés invitó a Pedro. Felipe, que también fue invitado por Jesús, invitó a Natanael. Y si tú notas, cada uno de ellos hicieron una invitación: ven, conóceme, sígueme. Y el hecho de haber aceptado esa invitación cambió la vida de todas estas personas. Por cierto, como estábamos diciendo, Andrés era muy destacado en invitar a las personas a conocer del Mesías. Por eso es que nosotros le llamamos a nuestro proyecto para invitar personas, le llamamos el Proyecto Andrés, aquí dentro de Gran Comisión, que por cierto, eso lo vamos a tener en el mes de septiembre de este año. Ahora bien, una cosa es invitar, pero otra cosa distinta es compartir el Evangelio. Ambas son necesarias en su momento, en su uso. Es extraordinario, no cabe duda, venir y decir a las personas: oye, ven, conoce y comprueba lo que es Jesús. Se necesita inclusive hasta arte para ello, pero no deberíamos de perder la vista que lo que verdaderamente transforma la vida de una persona no es un bonito programa ni asistir a un evento, sino que lo que transforma a una persona es creer el Evangelio, creer la buena noticia. ¿Creer qué? En primer lugar, la persona reconoce que es pecadora, que está separado de Dios por toda una eternidad, que va camino a la separación de Dios, lo que la Biblia le llama el infierno.
la persona también reconoce que sus buenas obras no le pueden salvar y dejar de hacer lo malo tampoco puede salvarle, la persona entonces cree que Jesucristo muere en una cruz por todos sus pecados cuando Él no tenía que morir, y al creer en ese perdón de pecados, al aceptar ese pago gratuito por toda la culpa, esa persona puede estar segura de tener vida eterna. Esa es la buena nueva. ¿Y sabes algo? Tú y yo tenemos el privilegio de llevar ese mensaje. No se le dio solamente a sacerdotes, ministros, no se le dio a ciertas personas muy privilegiadas. ¿Sabes tú quiénes son los que pueden llevar ese mensaje? Sí, tú y yo. Todos aquellos que hemos aceptado a Cristo como Salvador, podemos llevar el mejor de los mensajes del universo. Si en este momento te tomaras una selfie, la persona que sale en esa foto es la que debe de llevar el mensaje. Eres tú. Y veamos cómo funciona esto en la práctica. A ver si me puedes acompañar. Vamos a leer Hechos capítulo 8 en el versículo 4. Dice la Biblia: así que los creyentes que se esparcieron predicaban la buena noticia acerca de Jesús a donde quiera que iban. ¿Por qué fue que se esparcieron? Comenzó una persecución contra los cristianos. Se acababa de asesinar al primer mártir de la historia. Él era un diácono, un servidor dentro de la iglesia, se llamaba Esteban. Entonces dice la Biblia en el versículo 5, Felipe, por ejemplo, se dirigió a la ciudad de Samaria y allí le contó a la gente acerca del Mesías. Posiblemente Felipe no hubiera salido si no hubiera habido persecución. Son las cosas interesantes. Versículo 6. Las multitudes en Samaria escuchaban atentamente a Felipe porque estaban deseosas de oír el mensaje y ver las señales milagrosas que él hacía. Dos cosas llamaban la atención. Ellos querían escuchar el mensaje, estaban deseosos de escuchar las buenas noticias y a la vez querían ver las señales milagrosas que él hacía, lo que llamaba la atención. Este contexto es altamente fundamental para entender lo que vamos a leer dentro de poco, porque los cristianos comenzaron a ser perseguidos y este Felipe posiblemente no era Felipe el apóstol, sino Felipe el evangelista, era otro Felipe. Y dice acá y la razón por la cual lo digo es porque después de eso Juan y Pedro fueron enviados a Samaria para confirmar y ver lo que Felipe lo estaba haciendo, cómo Dios lo estaba usando a él, y confirmar de que los gentiles de alguna manera estaban siendo influenciados, porque en Samaria había muchas personas que definitivamente no eran judíos convertidos. Entonces, el cumplimiento de la promesa de parte de Jesús, que el evangelio iba a comenzar en Jerusalén, después en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, empezó con la misión de Felipe a los samaritanos. Después vemos que oficialmente Pedro abrió esa gran puerta al mundo gentil, y no fue hasta que llegó el apóstol Pablo quien hizo una labor increíble en medio de todas aquellas personas que no eran judías, que se llamaban gentiles, y comenzó a hacer un trabajo que hasta el día de hoy tú y yo pues somos influenciados por ello. Ahora bien, fíjate qué interesante. Samaria era un pueblo marginado, estaba separado de la comunidad judía, no solamente por la historia, sino también por la teología. Y entonces Felipe fue a Samaria, proclamó allí el evangelio. Los samaritanos le dieron la bienvenida, respondieron a su mensaje con un tremendo entusiasmo, y los apóstoles al escuchar esto enviaron a Pedro y a Juan. Ese fue el contexto, un contexto muy importante para lo que vamos a leer a continuación. En el versículo 26, siempre de Hechos 8, dice: en cuanto a Felipe, un ángel del Señor le dijo: ve al sur por el camino del desierto que va de Jerusalén a Gaza. Entonces él emprendió su viaje y se encontró
con el tesorero de Etiopía, un eunuco de mucha autoridad bajo el mando de Candace, la reina de Etiopía. El eunuco había ido a Jerusalén a adorar y ahora venía de regreso. Sentado en su carruaje, leía en voz alta el libro del profeta Isaías. Si tú lo notas, este hombre era el que manejaba el dinero en Etiopía. Era temeroso de Dios, como sabemos que era temeroso de Dios. Llegó a Jerusalén a adorar. Obviamente él no era judío. Es obvio que él no era salvo. Venía leyendo una porción del Antiguo Testamento. Recordemos que para ese tiempo ya existía la traducción al griego del Viejo Testamento, lo que se llama la Septuaginta, y él tal vez venía leyendo la Septuaginta o tal vez venía leyendo un texto hebreo, quizás debido a su educación, él sabía leer griego, hebreo, y dice, se volvía sentado en su auto leyendo el profeta Isaías. Y recordemos, era un viaje muy largo para aquellos que pensamos que de Jerusalén a Etiopía, que era un reino muy vasto en aquel tiempo, quedaba abajo de Egipto, era cuestión de ir ahí cerca. No, era un viaje de 2.600 kilómetros. Para que tomemos perspectiva, es como ir de Matamoros, en Tamaulipas, hasta Tijuana, o ir de Monterrey hasta Tijuana, y todavía quedamos debiendo 400 o 500 kilómetros más. Es más, ahí mientras estamos conversando vas a ver unas fotos que van saliendo. Estas fotos pues muestran lo que eran las ruinas del lugar donde vivía este funcionario etíope. Ese lugar, que se llamaba Meroe, era la capital de Etiopía en ese tiempo. Ahí vivía la reina. Es un lugar que actualmente queda en territorio del país de Sudán. Y fíjate, ese hombre se tomaba 3 meses para ir a Jerusalén y 3 meses para regresar. Es algo increíble, una persona con un deseo de conocer a Dios. Y yo me pongo a pensar, y hay veces que nosotros no queremos ni movernos 25 minutos o media hora para poder ir a la iglesia. Decimos, no, qué lejos. Imagínate, 3 meses para ir a adorar y 3 meses de regreso. Era algo increíble. Pero si seguimos notando, hay otros elementos. Este funcionario etíope, igual que los samaritanos, no era judío de nacimiento. Y no solamente eso, era de una raza diferente. Lo último prácticamente del fin del mundo hacia el sur. Era eunuco, lo cual implica de que era un hombre castrado, era temeroso de Dios, pero no era salvo. Y eso son cosas interesantes. Una persona que no sabe dónde se va a ir el día que muera, pero realmente tiene un profundo deseo de conocer de Dios. Y entonces, en Hechos 8:29 dice que el Espíritu le dijo a Felipe, acércate y camina junto al carruaje. Si tú notas, Dios alrededor del mundo está viendo a muchas personas que tienen el deseo de conocer de Dios. Dios está preparando sus corazones para eso. Ellos quieren conocer de Dios, pero no hay quien les hable. Y vino en este caso el Espíritu y le dijo a Felipe, acércate a las personas. Acércate y camina junto al carruaje. Y yo creo que es una de las primeras cosas que tú y yo podemos hacer con la gente que está alrededor, acercarnos. Hoy en día más bien la tendencia es alejarnos de la gente, darle a las personas su espacio, no molestarlos, ponernos nuestros audífonos, alejarnos de la gente. Y fíjate, lo que hizo Felipe, se acercó al carruaje. No dijo, yo soy tímido, yo no le hablo a la gente. No dijo, no quiero molestar a los demás.
quiero mantener una separación muy importante con las otras personas, por eso de no estorbarlos, no, nada de eso. Él se acercó, se puso al lado de ese carruaje y no le importó lo que le dijeran. No se avergonzó por eso. No puso ningún tipo de excusa. Yo te quiero preguntar, ¿qué tanto te acercas a las personas para venir y estar en la posición para hablarles de Jesucristo? Si seguimos leyendo en Romanos 1:16, antes de pasar a Hechos, dice el apóstol Pablo: no me avergüenzo de la buena noticia acerca de Cristo, porque es poder de Dios en acción para salvar a todos los que creen, a los judíos primero y también a los gentiles. Fíjate lo que decía Pablo. Entonces dice, no me avergüenzo. Muchos de nosotros simplemente no nos acercamos porque nos da vergüenza. No queremos que nos insulten, no queremos que se burlen de nosotros, pero decía Pablo, yo me acerco, yo voy, yo predico el evangelio y no me avergüenzo de eso, porque yo sé que esa persona va a pasar de muerte a vida, de destrucción eterna a vida eterna, de ser un hijo del diablo a convertirse en un hijo de Dios. Y entonces, volviendo a la historia, el Espíritu Santo le dijo, Felipe, acércate. Y en Hechos 8:30 dice, Felipe se acercó corriendo. Si tú notas, ni se acercó despacio ni tranquilo, corriendo. Eso pudo haber creado gran pánico en el funcionario, pero no le importó a Felipe. Él se acercó y dice, y oyó que el hombre leía al profeta Isaías. Y Felipe le preguntó, ¿entiendes lo que estás leyendo? Si tú notas, no solamente se acercó, sino que también le hizo una pregunta. Cuando uno se acerca a la gente, en vez de estar hablando de uno, vale la pena hacer preguntas. Hola, ¿cómo ha estado? ¿Qué tal? Mi nombre es fulano de tal, ¿cuál es su nombre? O bien, hola, y es más, podemos hablar del clima. Sabes que hoy en día hay tantas preguntas buenas que se pueden hacer, especialmente en este tiempo saliendo de pandemia. Por ejemplo, ¿ya se vacunó? ¿Qué tipo de vacuna se puso? ¿Cómo se sintió? Y por ahí uno puede empezar a conversar. Lo importante es acercarse y hacer preguntas. Fíjate, no se trata de hablar de nosotros, no se trata de hablar de ti, se trata de acercarse con amabilidad, se trata de comenzar a conversar amablemente con las otras personas. ¿Y qué mejor manera que hacer preguntas adecuadas? Entonces, mira el resultado de hacer estas preguntas. Cuando Felipe se acercó, le preguntó al funcionario, ¿entiendes lo que estás leyendo? Y en Hechos 8:31 vino este hombre y le dijo, ¿cómo puedo entenderlo? A menos que alguien me lo explique. Y le rogó a Felipe que subiera al carruaje y se sentara junto a él. Yo me hago la pregunta, ¿qué hubiera pasado si Felipe no se hubiera interesado en él, si no se hubiera acercado, si no le hubiera hecho la pregunta? ¿Qué hubiera sucedido? Simplemente esa oportunidad se hubiera perdido. Este hombre no hubiera escuchado el evangelio. Puede ser que tú te acerques a alguien, puede ser que le hagas una pregunta y puede ser que esa persona jamás esté interesada. Claro, eso sucede y puede suceder muchas veces, pero también en ocasiones maravillosas te vas a encontrar con personas que quieren conocer más de Dios y eso puede cambiar la vida de ese ser humano. Y si seguimos leyendo, dice, y le rogó a Felipe que subiera al carruaje y se sentara junto a él. El pasaje de la escritura que leía era el siguiente: como oveja fue llevado al matadero y como cordero en silencio ante sus trasquiladores, hablando de Jesús, no abrió su boca, fue humillado, no le hicieron justicia. ¿Quién puede hablar de sus descendientes? Pues su vida fue quitada de la tierra. Y el eunuco le preguntó a Felipe, dime, ¿hablaba el profeta acerca de sí mismo o de alguien más? Si tú notas, en el proceso de estar conversando, de acercarse, de hacer preguntas, vino la oportunidad, se abrió la oportunidad, porque cuando tú y yo escuchamos atentamente la historia de la persona,
cuando le hacemos una pregunta y estamos realmente prestando mucha atención, fijando nuestra vista en esa persona muy amablemente y atento a lo que dice, pues Dios va a poner la oportunidad para darle el evangelio. Y eso fue lo que sucedió. Y entonces en Hechos 8:35, después de que el funcionario le dijo, oye, explícamelo. Hechos 8:35, entonces dice, comenzando con esa misma porción de la escritura, Felipe le habló de la buena noticia acerca de Jesús. Le habló del evangelio. Le contó la buena noticia. Le compartió el mejor mensaje que existe en el universo, que la persona que reconoce que es pecadora, la persona que reconoce que sus buenas obras no le pueden salvar, la persona que cree que Jesús murió en la cruz, puede tener vida eterna en ese mismo momento para siempre, y que esa salvación jamás se pierde. Y entonces, ¿qué fue lo que hizo Felipe? Le habló de Jesús, le compartió el evangelio. ¿Y sabes algo? Ese es el mejor mensaje del universo. ¿Y qué fue lo que hizo Felipe? Hasta ahora, si tú te fijas, se le acercó, hizo preguntas, esperó hasta tener el espacio abierto de parte de la persona para ir un poco más allá y entrar a hablar de aspectos espirituales. Y el resultado fue que entraron al evangelio. Por ejemplo, tú y yo podemos venir y tener hoy en día, gracias a Dios, un montón de instrumentos y herramientas para predicar. Por ejemplo, yo no sé si sabías que en la App Store y en los lugares de Android tú puedes encontrar una aplicación que se llama El Puente. Y básicamente esa aplicación llamada El Puente es una manera muy práctica para dar el evangelio. Fue una aplicación que Gran Comisión desarrolló y está a tu disposición ahí, tanto en español como en inglés, para que puedas compartir el evangelio con otras personas. Entonces, esa es una de las herramientas que tú puedes usar. Lo importante es que esa persona pueda entender que Dios le amó de tal manera que envió a su Hijo a morir en una cruz para perdonar todos sus pecados. Es de interesarse en la gente. Si tú y yo no nos acercamos a las personas, si tú y yo no nos interesamos en las personas, simplemente esas personas van a seguir su camino en medio de la oscuridad. Y recordemos, hacer una invitación, hablarle a una persona acerca de Jesucristo, es como abrir las ventanas y dejar que penetre la luz, lo que estábamos diciendo la semana pasada. Y en Hechos 8:26, fíjate qué interesante, mientras iban juntos, llegaron a un lugar donde había agua, y el eunuco dijo, mira, allí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? El hombre había aceptado a Cristo como Salvador y se dio cuenta después de estar conversando, me imagino que siendo un hombre práctico, ok, le dijo, ahora que soy salvo, ¿qué? Y me imagino que Felipe le dijo, pues conoce de Dios, vea las escrituras, comienza a indagar lo que Dios dice, comienza a servirlo a Él, bautízate como un primer paso de fe, hazlo. Da testimonio público de tu fe delante de otros. Y él dijo, ¿y qué impide que yo sea bautizado? Y ordenó que detuvieran el carruaje, descendieron al agua y Felipe lo bautizó. Si tú notas, se acercó, le hizo preguntas, esperó la oportunidad, le dio el evangelio y después de eso lo invitó a conocer más de Jesús, a tal punto que ese hombre terminó bautizándose. En el versículo 39, si seguimos leyendo, dice, cuando salieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, lo cual significa que desapareció, algo similar a lo que le sucedió a Elías. Y el eunuco nunca más volvió a verlo, pero siguió su camino con mucha alegría. Nunca más lo volvió a ver. Pero ese funcionario etíope,
había pasado de muerte a vida, del infierno camino para el cielo. Y yo te quiero preguntar, ¿te has acercado a tus familiares? ¿Les has hecho preguntas? ¿Te has interesado en ellos? ¿Has estado pendiente de sus respuestas? ¿Tus compañeros de trabajo realmente han tenido esa bendición de tu interés en ellos para venir y hablarles de Jesucristo? No hay mensaje más importante en el universo que decirle a las personas cómo salvarse. Y yo te quiero animar a través de toda esta serie, que es Encuéntrale propósito a tu vida, que reconozcas la necesidad que tiene la gente de Dios. La mejor manera en que tú y yo podemos tener una vida que valga la pena es interesarnos en los demás. La gente necesita saber a dónde va a ir el día que muera. Y la gente necesita que se le invite a conocer de Dios. Y la gente necesita conocer el mensaje que transforma vidas. Así que, para poder verlo en perspectiva, acércate, comienza a conversar amablemente, haz preguntas, escucha atentamente y ponte alerta para compartir en el momento adecuado. Comparte el Evangelio, cuéntale acerca del mejor mensaje de la historia de la humanidad e invítale a conocer mucho más profundamente de Jesús una vez que haya tomado la decisión de creer. Las personas te están esperando. Ese es un mensaje que cambia. Compruébalo por tú mismo. Ese mensaje cambia a las personas y el mundo te está esperando. Vamos a cerrar nuestros ojos en este momento. Señor, te queremos dar gracias por ese mensaje que transforma vidas, por ese mensaje que cambia a las personas. Y en este momento te queremos pedir de que nos utilices, Señor, que perdamos el temor y la vergüenza de acercarnos a donde están las personas y que podamos hacerles preguntas y ser amables e interesarnos en ellos. Que podamos estar atentos, muy atentamente, Señor, a lo que ellos están diciendo, a fin de encontrar la puerta abierta para poder comunicarles el mensaje que transforma vidas. Gracias, Señor, por este tiempo y gracias por la oportunidad que nos das de conocerte. Gracias, Padre, gracias porque llegaste a este mundo a morir por nuestros pecados, no lo merecíamos y queremos trasladar esa bendición a otras personas. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén.